En la sombra de la noche luchamos sin piedad. Gritan las almas calladas buscando su verdad. Una patria dividida clama su libertad. Bajo el fuego y las balas renace la ciudad. Los sueños de soberanía flotan en el viento. Ecos de valentía gritan nuestro aliento. Sangre en las calles, la historia está en movimiento. En cada vida perdida un nuevo fundamento. Sombras de libertad, seguimos resistiendo. Aunque el dolor y la lucha nos van consumiendo. Mi Argentina herida, pero nunca vencida. En cada muerte nace una esperanza rendida. Hola, ¿cómo están? Otra vez con los nudos del pasado y hoy una personalidad estelar que ya ha estado en ciclos anteriores, nada menos que Marina Franco. Hola, Marina. ¿Qué tal, Elías? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Con Marina lo que vamos a hablar hoy va a ser de la transición a la democracia y los primeros desafíos que va a tener la democracia en 1983. Tema arduo. Sí, efectivamente, es un temón. Que bueno, acá ponemos en pantalla los dos libros de Marina sobre el tema, sobre estos temas que vamos a charlar hoy. Libros que son altamente recomendables. Así que bueno, hacemos un poco de publicidad de ellos. Marina, a ver, ¿cómo y cuándo podemos decir que empieza la transición a la democracia? Bueno, es la pregunta del millón, diría yo, en la que efectivamente no hay mucho acuerdo, pero en realidad no hay acuerdo porque es muy difícil decir cuándo empieza un proceso. Es decir, los procesos no suelen tener una fecha clara de inicio o de terminación, justamente porque son procesos, son cosas que van tomando forma con el tiempo y solo cuando esa forma está muy clara y muy definida decimos que algo nos resulta evidente, que estamos en la transición a la democracia. Pero en el caso argentino, esa transición justamente se fue dando progresivamente. Entonces, es muy claro que estábamos en la transición a la democracia en 1982, después de la Guerra de Malvinas, pero eso no significa que la transición no hubiera empezado antes. ¿Por qué? Porque los procesos que llamamos de transición a la democracia, es decir, el debilitamiento del poder militar, del poder dictatorial, las demandas sociales de democracia y de elecciones y de vuelta a las libertades democráticas, etcétera, se fueron dando progresivamente con el tiempo y de manera paulatina, discreta al comienzo, hasta que empezaron a ser muy visibles. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de la transición a la democracia en Argentina, se suele decir, vuelvo a insistir, en que la transición empezó con la Guerra de Malvinas. Pero es cierto que no es tan así. Es decir, en una gran cantidad de dimensiones de la vida social, política y cultural, la transición empezó mucho antes. La demanda social de democratización, el hartazgo con la dictadura y las críticas recurrentes, el debilitamiento del poder militar y las propias negociaciones militares para construir una salida democrática hacia adelante empezaron mucho antes. Yo creo que con claridad podríamos decir que a partir del año 80, si ustedes quieren 81, cuando hay además una crisis económica muy evidente y muy clara, ya en ese momento estamos en un proceso de transición. Insisto, muy lento,
muy progresivo, sin saber a dónde va ese proceso, etcétera. Pero ya para el año 80 estamos realmente en un proceso de transición. Y si ustedes quieren, también podría decirse que en el año 79 empiezan a aparecer las primeras marcas de debilidad del gobierno dictatorial. Pero más claramente esto toma forma en el año 80. Y es curioso que uno de los primeros espacios donde esto se hace más visible es en el espacio de la cultura, que si después quieren lo podemos retomar más en detalle. Pero insisto en esto porque es curioso que no es el espacio de la política, de las negociaciones con los partidos políticos, etcétera, sino en el espacio de donde se expresa el malestar social con la dictadura es justamente en la vida cultural. Dicho esto, por supuesto, la primera gran paro obrero organizado por el sindicalismo argentino es en el 79, ¿no? Entonces empieza a haber, o insisto en esta idea de que empieza a haber como señales de resquebrajamiento de la dictadura, de la fragilización del poder militar, etcétera, progresivamente en distintos planos: el mundo obrero, el mundo sindical, la cultura, la política, la economía. Y entonces, y con esto cierro la idea, la guerra de Malvinas, que es el dato que siempre se dice unánimemente como marca de la transición, sí es importante la transición, pero la guerra se produce cuando la transición ya empezó. De hecho, uno podría decir que en realidad la guerra se produce en buena medida porque el poder militar está tan debilitado que intenta buscar, digamos, maneras de reconfigurar su poder, de volver a tener alguna legitimidad perdida, y la guerra de Malvinas es parte de esos intentos, ¿no? Algo así como el salvavidas del ahogado. Por eso mismo, la guerra se da ya cuando ya está disparado el proceso de transición. Lo que sucede es que después de la guerra, el impacto de la derrota militar es tan brutal sobre el sistema político y sobre la sociedad argentina que después de la guerra ya la transición no tiene marcha atrás. Es decir, la guerra sí cambia el proceso, pero no es que lo inicia. Lo cambia y lo hace totalmente definitorio porque ya no hay ninguna manera de que el poder militar vuelva a recuperar la legitimidad o el apoyo perdidos. Entonces, en síntesis, la transición es un proceso que se inicia muy paulatinamente, alrededor del año 80, más fuerte en el año 81 y ya sin retorno ninguno hacia atrás en el año 82 después de la guerra de Malvinas. ¿Y cuáles serían los ejes del desencanto, digamos, con la dictadura? Bueno, es una muy buena pregunta porque habitualmente, y sobre todo con el efecto de los procesos de memoria, verdad y justicia de los últimos 40 años en la Argentina, solemos pensar que el dato crucial para entender el final de la dictadura fue lo que se suele llamar el descubrimiento de la represión, de las violaciones masivas a los derechos humanos, etcétera, y se suele poner todo el peso explicativo en esa dimensión. Y en la importancia, por supuesto, de la cultura de los derechos humanos en la Argentina y del movimiento por los derechos humanos en la Argentina. Todo lo cual es cierto, pero yo tengo la impresión de que retrospectivamente le hemos dado más peso a estos elementos de los que realmente tenían en la época. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el momento de la transición, los desencantos con la dictadura no provienen tanto del descubrimiento de la represión o de un nuevo alineamiento con los derechos humanos o de encontrar que los organismos tenían demandas legítimas y válidas, no proviene de eso, sino de otras dimensiones. Como decía antes, una dimensión absolutamente fundamental y que hasta ahora para mí ha sido poco atendida es el impacto de la crisis económica. Es decir, lo que la dictadura va a producir después de los primeros años es una explosión de la crisis económica en varios niveles distintos, en buena medida resultado de la manera en la cual la política económica de la dictadura transformó la estructura productiva argentina. Lo que ya sabemos en términos de desindustrialización, resquebrajamiento de todo el tejido laboral, la pérdida de empleo, el pasaje al trabajo informal, por supuesto, los efectos de la inflación y de la explosión de la burbuja financiera, etcétera, todo lo cual se va a encadenar muy claramente a partir del año 81 sobre todo. Y esta desestructuración de la economía y sobre todo esta acelerada crisis económica que se va a producir a partir de ese momento va a ser un factor fundamental de la crítica al régimen y del desencanto social con el régimen. No es difícil pensar si uno
rememora los 40 años de democracia, cómo las crisis económicas sucesivas han afectado a todos los gobiernos democráticos de los últimos años. Bueno, lo mismo sucede con la dictadura. Entonces, el primer factor de desencanto tiene que ver con la situación económica y con la extrema pauperización social que se produce en esos años. Es el momento de las ollas populares, de las demandas populares por alimentos, por apoyo estatal, etc. Y hay una gran crisis social resultado de las transformaciones económicas. El segundo elemento de desencanto, si ustedes quieren, puede vincularse a lo que decíamos antes con respecto al mundo de la cultura. El segundo elemento de desencanto es el hastío o el hartazgo de grandes sectores sociales justamente con la situación de autoritarismo, de falta de libertades, es decir, la demanda de democracia. Uno podría pensarlo en estos términos. O sea, la dictadura viene a imponer un orden brutal y autoritario, pero ese orden en alguna medida había sido una demanda social. Al comienzo, en el contexto del golpe de Estado del año 75. Cuando la dictadura construye ese orden social autoritario y esa tarea está realizada, empieza a aparecer la demanda del hartazgo con ese régimen dictatorial. Yo lo voy a decir de una manera un poco brutal, la tarea estaba hecha para buena parte de la sociedad. La tarea de reponer el orden estaba hecha y ahí es cuando emerge la demanda de libertades. Y entonces ahí hay toda una explosión que se manifiesta muy fuertemente en el mundo de la cultura, en el mundo de las juventudes, en el mundo de la música, vinculada a la demanda de libertades, ¿no? Por eso antes mencionaba la importancia del mundo de la cultura en general, ¿no? Es el teatro, es el cine, las revistas, las publicaciones, etcétera. Todo empieza a crecer en términos de una demanda de de libertades. Por ejemplo, la revista Humor, que no es una revista de la transición, aparece mucho antes, en el año 78, es una revista que progresivamente va a ser cada vez más crítica del régimen y va a entrar más claramente en esta demanda de democracia, ¿no? Y va a ir radicalizando su posición antidictatorial con el tiempo, no al comienzo. Y un tercer nivel, ahora sí podemos mencionar la represión. ¿Por qué lo pongo como un tercer nivel o una tercera dimensión del desencanto? Porque efectivamente la cuestión de la represión o la cuestión de las demandas por el destino de los desaparecidos que aparecen en los últimos años de la dictadura no son nuevas. Desde el momento uno de la dictadura, incluso antes del golpe, ya existían estas demandas. Lo que va a suceder es que hacia el final de la dictadura, estas demandas van a tener más visibilidad, van a tener más escucha, van a tener espacio en la prensa, los organismos de derechos humanos van a empezar a tener alguna mínima aceptación social o alguna, en todo caso, algo del orden de, y tal vez algo de lo que dicen estas mujeres tienen razón, en algo hay que darles alguna respuesta. Pero esta dimensión de empezar a visibilizar la represión, de que empiece a ser escuchado como un problema que hay que responder, creo yo, es más bien parte y a la vez consecuencia de los otros desencantos. Es decir, el momento en que la dictadura y el régimen empiezan a fragilizarse, empiezan a perder apoyos, que el régimen militar, esto no lo dije, es importante, empieza a hundirse en sus propios fracasos, en su imposibilidad política de construir un orden alternativo, estable, etcétera. En la medida en que se acumulan todos estos desencantos económico, social, cultural, político, la represión tiene más visibilidad. La represión tiene más visibilidad porque entra en un momento en que el régimen se está debilitando. Entonces, lo que se dice sobre la represión es escuchable, es atendible, es pensable. Y a esto le agrego un elemento más, y es que todos estos desencantos funcionan, tienen efecto social o se transforman en desencantos cuando son los propios actores que antes habían sostenido la dictadura los que empiezan a darle espacio a esto. ¿Qué quiero decir? Cuando la prensa, la Iglesia Católica, el mundo empresarial, los partidos políticos, que en buena medida habían sostenido, con matices y variaciones, pero habían sostenido la dictadura en los primeros años, en los últimos años empiezan muy fuertemente a cuestionarla. Y la cuestionan por el fracaso político, por el fracaso económico, por la represión, después por la guerra de Malvinas. Entonces, cuando estos actores empiezan a retirar su apoyo al régimen, es cuando empieza a visibilizarse cada vez más las críticas. Es decir, es lo que llamamos un proceso de defección. Los antiguos aliados abandonan a la dictadura y empiezan a criticarla tan fuertemente
que esa crítica empieza a hacerse visible y empieza a acumular todo un proceso de pérdida de poder del régimen militar, ¿no es cierto? Entonces, los medios que durante muchos años habían silenciado la cuestión represiva o habían silenciado los organismos, de repente empiezan a hablar de los organismos, empiezan a hablar con palabras menos despectivas, empiezan a poner fotos de las madres de Plaza de Mayo. Lo que cambia es la voluntad de los actores de poder de criticar y deslegitimar al régimen, ¿no? Entonces, por eso, para cerrar la idea, por eso digo que el punto fundamental no es la represión. La represión va a ser un poco parte y consecuencia de cómo el régimen se va debilitando. Y a la vez, en la medida en que esa represión es cada vez más conocida, se saben más cosas, aparecen tumbas, NN, etcétera, todo eso, por supuesto, va a contribuir a deslegitimar más al régimen, ¿no? Como un círculo perverso de deslegitimación encadenada por distintas razones. Tú sabes que ahora que mencionó lo de la cultura, me pasó la semana pasada. Uh-huh. Resulta que la semana pasada con los feriados estuve engripado. Entonces, ¿sabes lo que hice? Volví a mirar que la había visto de chico en función privada, Plata Dulce. Ah, claro. Plata Dulce es del año 82, que va muy en línea con esto. O sea, el resto todavía estaba en el poder. Todavía tenían el poder, digamos. Es muy interesante porque Plata Dulce, a ver, una película no se hace en el mismo momento en que sale públicamente. Es decir, que la película tiene que haber tenido por lo menos un proceso de edición y de preparación muy largo. Entonces, imaginemos que empezó a pensarse en el 81. Digo, en el sentido de cómo las críticas son cada vez más anteriores. Pero el eje Plata Dulce es una crítica económica. La dimensión ahí política, represiva, no es un tema de la película, ¿no? Entonces va a lo que les decía antes, cómo los desencantos provienen de la crítica a la política económica. Eso es muy, muy claro en un montón de producciones de la época. Muy, muy claro. Se ve claramente lo que es el capital financiero, que que aparece con el capital productivo, con la industria, como uno se come al otro. Sí, sí, totalmente. Y son películas que van a ser grandes fenómenos de público, con lo cual hay una voluntad social, hay recepción para ese planteo, ¿no? Es una película económica, sí, sin ninguna duda. Usted mencionó recién a los partidos políticos y este desencanto que tuvieron, esta defección, como usted lo definió. Pero ahora se dan dos elementos, que son dos huelgas muy grandes, la del 79, la del 81. ¿Y los sindicatos? A ver, con los sindicatos y con los partidos políticos pasa algo similar, en el sentido que van a ser de distintas maneras y dentro de su diversidad, actores políticos que al comienzo del régimen van a estar totalmente, por un lado, son víctimas del poder autoritario y dictatorial, por supuesto, ¿no? Y van a ser víctimas de la represión, pero también del silenciamiento, del bloqueo de las actividades políticas, etcétera. Y van a ir movilizándose progresivamente después de los primeros años, ¿no? Por eso, efectivamente, la primera huelga es en el 79. Ahora, lo que es importante y que han destacado muchas investigaciones es que ni partidos políticos ni sindicalismo tomaron nunca un rol claramente opositor en la Argentina, excepto hasta al final del proceso, ¿no? O sea, claramente por ahí el sindicalismo hacia el final es fuertemente resistente a la dictadura, pero realmente muy hacia el final. Entonces, a diferencia de otros países, por ejemplo Uruguay, cuando uno compara con la cuestión sindical, ni el sindicalismo ni los partidos políticos tuvieron fuertes roles opositores en la Argentina. Y sobre todo no los tuvieron en esta dimensión, insisto con la idea, que parece ser siempre la que más se recuerda sobre la dictadura, que es la represión. Es decir, los partidos políticos y el sindicalismo empezaron a ser mucho más fuertemente críticos sobre la cuestión económica que sobre la cuestión represiva. Por ejemplo, los partidos políticos van a empezar a organizarse en lo que va a ser llamado la multipartidaria, que es una coalición de los partidos políticos más importantes de la época, para reclamar por justamente alguna forma de transición a la democracia y de normalización institucional. Ahora, cuando esta multipartidaria se forma, tiene un rol de demanda sobre el gobierno, tiene un rol de presión, pero es un rol muy, diría yo, muy suave. No es verdaderamente una fuerza de resistencia ni tiene un gran rol opositor. Tiene más bien un rol de presión
dentro de las herramientas muy laxas que tenían los partidos en esa época. Y con el sindicalismo pasa lo mismo, salvo que el sindicalismo tiene una capacidad de presión con las huelgas que es muy significativa para la época y que va a empezar realmente a crecer muy fuertemente después de los años 80, ¿no? Pero no podemos pensar de ninguna manera que son verdaderos actores de la oposición política hasta muy al final del proceso. Sí, a colación a esto que te dice Alejandro Schneider, cuando nos contó el sindicalismo, siempre marcaba un par de hechos. Por ejemplo, los viajes a la OIT. Dice, eso lo bancaba el Estado, dice, eso no lo bancaban los sindicatos. Y eso es crucial. Totalmente. Perdón, también hay que recordar que el sindicalismo más combativo había sido completamente destruido por la dictadura, es decir, lo que había quedado en pie es el sindicalismo más tradicional, más vinculado al peronismo tradicional, etcétera. Digamos, todas las corrientes sindicales mucho más combativas y mucho más opositoras habían sido desestructuradas y cuando no, sus líderes desaparecidos o exiliados, ¿no es cierto? Entonces hay también una explicación en términos de resultado de la política de la dictadura. Estos lineamientos, todos los lineamientos que mencionó, ¿en qué momento podemos decir que se alinean? Que decir, bueno, esto ya está y esto ya se alineó y esto ya tiene un final establecido. Es una buena pregunta. Como todos los procesos, es difícil decir cuándo, pero yo creo que claramente esto empieza a tomar una forma mucho más clara después de la Guerra de Malvinas, ¿no? Ahí sí vuelvo con la idea de que la Guerra de Malvinas va a tener un impacto en el sentido de definir el proceso en una única dirección. No hay vuelta atrás. Ahora, incluso después de la Guerra de Malvinas, lo que no está definido es la cuestión de cómo se retiran las Fuerzas Armadas del poder en relación con las responsabilidades por la represión. Incluso después de la Guerra de Malvinas, la dictadura está dispuesta a negociar alguna forma de impunidad, alguna forma de amnistía, y los partidos políticos están dispuestos a aceptarlo. Con lo cual, ni siquiera después de la Guerra de Malvinas, esto está totalmente alineado y resuelto en el sentido como efectivamente se dio. Yo creo que ahí es mucho más definitivo todavía un proceso más tardío, que es recién en el año 83. Es decir, recién en el 83, después del documento final de abril de 1983, en el cual las Fuerzas Armadas dicen que no tienen ninguna respuesta para dar sobre los desaparecidos, cuando en realidad se esperaba que dieran respuestas y que dieran listas. Dicen que no tienen ninguna respuesta para dar y que volverían a hacer lo mismo que ya hicieron en términos represivos. Recién ahí uno diría que ahí terminan de alinearse todas las dimensiones, es decir, de rechazo social a la falta de respuestas por los desaparecidos, rechazo social a la represión, aceptación progresiva de los organismos de derechos humanos y de la idea de que hubo una represión que para el momento solo era de excesos, por supuesto, no más que eso. Recién diría yo que en el 83 terminan de conformarse todos los elementos en el sentido en que efectivamente se dieron. Pero incluso uno podría decir que la dimensión de hacer justicia tampoco estaba totalmente conformada en el 83, ni mucho menos, o sea, esto por ahí lo tomamos después, pero ahí era Soro Alfonsín el que empieza a hablar de alguna forma de investigaciones de justicia, me refiero entre los dos partidos mayoritarios, ¿no? Con lo cual es muy tardío el momento en que uno dice, bueno, esto está totalmente encaminado hacia la transición tal cual se va a dar. Y esto es importante porque también muestra que hasta último momento los grandes sectores de poder apoyaron o dejaron hacer, si vamos a ser más precisos, dejaron hacer al régimen dictatorial, ¿no? O sea, para el año 83, estas cosas que estaban pasando en la gran esfera de la política se condicen con una sociedad que sí, muy claramente, está absolutamente harta de la dictadura y hay un clima antidictatorial y antimilitar fuertísimo. Entonces, hay como un desacompasamiento entre lo que sucede en términos sociales, el malestar social con la dictadura y lo que sucede en las esferas del poder con la dictadura. ¿Y qué pasa con la dictadura, digamos, en este último proceso? ¿Cómo se ve hacia adentro esto? Es una muy buena pregunta, porque en general solemos mirarla de otro lado, no solemos mirarla desde el sindicalismo, los organismos de derechos humanos. A ver, yo creo que el régimen militar para entonces
que es claramente, y esto por ahí vale la pena señalarlo, es claramente un régimen que está conducido en este momento por las Fuerzas Armadas, son las que dirigen el sentido de los acontecimientos desde el gobierno, mucho más que los actores civiles, y está absolutamente atravesada por una preocupación, que es cómo irse del poder. O sea, ya entendieron las Fuerzas Armadas para el año 80, 81, 82, ya saben que esto tiene unos tiempos acotados. Lo que no está claro es cómo se van a ir del gobierno, cuándo y cómo. Y ese cuándo y cómo tiene que ver primero con la idea militar de irse generando mecanismos para seguir controlando el gobierno posterior o la democracia posterior o los partidos políticos posteriores. Y la segunda cuestión es irse controlando la democracia que venga y saliendo impunes de los crímenes cometidos. Entonces, son dos obsesiones que tienen las Fuerzas Armadas, pero estas obsesiones van a ir cambiando en importancia a medida que cada vez pierden más poder. Entonces, entre el 80, 81, 82, las Fuerzas Armadas van a perder cada vez más y más poder porque van a ser más criticadas, están más deslegitimadas. Después de la Guerra de Malvinas, ni hablar. Entonces, en la medida en que pierden poder, la preocupación por controlar la futura democracia y por salir impunes de lo que hicieron empieza a cambiar de peso. Es decir, se dan cuenta que ya no van a poder controlar la futura democracia porque están absolutamente derrotadas en su capacidad de negociación política, especialmente con los partidos. Y en la medida en que pierden esa posibilidad de controlar la democracia futura, se hace cada vez más importante la preocupación por salir impunes de los delitos cometidos, ¿no? Y entonces los últimos tiempos de la dictadura, y yo diría claramente después de la Guerra de Malvinas y el año 83, están obsesionadas con cómo generar mecanismos legales y políticos para que los delitos no sean investigados, ¿no? Y hasta último momento intentan que los partidos políticos les digan que no se va a investigar nada, etcétera. Intentan con el documento final y, por supuesto, en septiembre del 83, lo vamos a decir fácil, la cereza del postre es la amnistía, la famosa ley de pacificación, que va a intentar ser una autoamnistía militar. Y esto va a ser justamente el intento desesperado de salir impunes. Lo que es interesante de esto, y es la última cosa que agrego a esta respuesta, porque lo que sucede dentro de las Fuerzas Armadas es un mar de cosas complejo, pero una de las cosas que quiero destacar es que además de estas preocupaciones, lo que les preocupa es el frente interno, es decir, la salida de la dictadura, el efecto a la Guerra de Malvinas y la toma de conciencia de que se van a ir del gobierno con un nivel de derrota interno muy grande, con un nivel de crítica muy grande y que los delitos pueden ser investigados, hace que las Fuerzas Armadas empiecen a tener muchos conflictos adentro. Es decir, hay diferencias entre las distintas fuerzas, diferencias entre las jerarquías militares, y empiezan a tener demandas de los propios miembros de las fuerzas de que los protejan de la investigación que puede venir o los protejan de las imputaciones que puedan venir, porque además, perdón, acá abro un paréntesis, para el año 82-83 el Poder Judicial ya empezó a investigar algunas denuncias. Y son denuncias que tocan muy fuerte y muy de lleno a las jerarquías militares. Entonces, esta perspectiva tiene a todas las Fuerzas Armadas muy, muy tensa y muy afectada. Y entonces, las jerarquías empiezan a sentir la presión de las otras fuerzas o de los subordinados por ser protegidos. Y entonces, esto tiene mucha tensión interna. Para dar solo un ejemplo menor, yo encontré, no es menor, pero en todo caso es un ejemplo entre miles. Yo encontré, por ejemplo, un documento del después comisario Patti, que tiene una larga vida política en la democracia argentina, Patti exigiendo a las Fuerzas Armadas que sancionen, que aprueben la ley de amnistía, que va a salir en septiembre del 83, porque si no hacen esa ley, él va a hablar, y él va a hablar de lo que después va a ser llamado los vuelos de la muerte, el destino de los desaparecidos, etcétera. Es decir, que empiezan a tener amenazas internas de que los protejan, porque si no, hablan, ¿no? Y entonces, si hablan, caen todos. Entonces, hay todo un frente interno muy complejo y muy tenso dentro de las Fuerzas Armadas para esta época. Entonces, tenemos una tensión hacia afuera y una tensión hacia adentro muy, muy grande, que va a explicar que el último año y medio está
Las Fuerzas Armadas están completamente metidas y obsesionadas con la cuestión de los instrumentos legales y normativos para protegerse de los crímenes, básicamente. En este último año, este año 83, ¿cómo se dan los hechos, no de las Fuerzas Armadas, sino los hechos políticos directamente, como para decir, bueno, la última etapa, ¿qué sucede? Hay como usted hoy habló de que, digamos, es ahí cuando se empiezan a alinear las cosas y como que empiezan a... ¿Cómo se dan los hechos? ¿Cómo se entrecruzan? Bueno, es una buena pregunta. Creo que varias cosas las hemos ido diciendo, ¿no es cierto?, en el relato. Pero efectivamente ahí tenemos, el año 83 es el momento muy claro en el cual la situación económica es absolutamente crítica en términos sociales y los partidos políticos, la iglesia, etcétera, están muy preocupados por la perspectiva de un gran estallido social o de alguna crisis mayúscula, porque la situación es realmente desesperante. La inflación está llegando cerca, ahora no recuerdo con precisión, cerca del 250%, etcétera. Hay un escenario social y económico muy delicado. A su vez, el escenario político es, como veníamos diciendo, muy tenso para las Fuerzas Armadas, muy desesperado de estructurar alguna forma de salida que los proteja, y unos partidos políticos cuya única preocupación, su preocupación más fuerte, es asegurarse de que las elecciones se hagan. Porque hasta último momento hay tiras y aflojes, avances y retrocesos de las Fuerzas Armadas en relación con las elecciones, la habilitación de los partidos políticos, la fecha de las elecciones, las condiciones de las elecciones y del proceso electoral. Entonces los partidos políticos están muy preocupados por presionar al gobierno para que eso tome forma y se defina, ¿sí? Y entonces eso va a ser parte de la gran negociación política del año 83. La otra dimensión social es que digamos, hay un enorme malestar contra la dictadura, y que este malestar contra la dictadura va a manifestarse en las más diversas demandas políticas y sociales. Es decir, ahora sí va a crecer directa y abiertamente la demanda por los derechos humanos, las manifestaciones de los organismos de derechos humanos van a crecer en visibilidad y en acompañamiento, sin llegar a ser nunca un fenómeno masivo para esa época, por supuesto, pero van a tener otra escucha y otra aceptación social. De la misma manera que para esa época, por ejemplo, las denuncias sobre la corrupción de la dictadura, sobre el mal manejo de fondos, sobre la guerra de Malvinas, etcétera, va a ser una explosión de acumulación de malestares contra el régimen todo el tiempo, ¿no? Por supuesto, la deuda externa, vuelvo a insistir con la explosión posterior de la crítica a lo que sucede en la guerra de Malvinas, es decir, este malestar contra el régimen va a multiplicarse en un montón de planos distintos. Y la otra cosa importante que sucede en este año y que es interesante es un poco, es la otra cara de la moneda, pero no se entienden si se separan. Y es que lo que hay en el año 83 es una gran ebullición social y política de, diría yo, del sentimiento de lo inminente del cambio político. Es decir, hay como en la misma medida en que crece el malestar contra la dictadura y que la dictadura se está derrumbando con todas las letras, lo que crece es una energía social de cierta emoción, de cierta ansiedad con el cambio político que se viene, ¿no? Entonces hay un redescubrimiento de las libertades, de la participación, hay afiliación masiva a los partidos políticos, hay una vuelta al espacio público, una vuelta al deseo de participación, ¿no? Y que tiene que ver con la percepción de que el régimen se cae y de que se va a pasar a otra situación democrática. Entonces hay una revitalización, diría yo, de la vida social, pública, de ese salir a la calle, ¿no? Y va a ser después lo que también se va a manifestar en lo que se ha llamado la primavera democrática. Bueno, esa primavera democrática, esa sensación de vuelta a la vida social, pública y política, empieza muy claramente en el 83, ¿no? Es el momento de los grandes recitales, es el momento de la gran explosión de la actividad cultural, etcétera. Entonces el 83 de alguna manera es un momento bisagra en que en el mundo social y cultural ya empezó a surgir todo eso que va a tener su correlato político electoral con el alfonsinismo de los primeros años posteriores. Usted le pone un título en uno de sus libros
hora cero. ¿Por dónde se empieza? Bueno, a ver, ese título y ese por dónde empezar tiene que ver con que, así como yo antes decía, bueno, la guerra de Malvinas no empezó la transición a la democracia, los procesos no tienen una única fecha, un momento de inicio y momento de cierre. Lo mismo nos pasó con una colega, Claudia Fell, cuando hicimos ese trabajo, fue darnos cuenta de que en la memoria social aparece la idea de que 10 de diciembre de 1983, Alfonsín presidente, empieza la democracia, ¿no? Y que el país deja de ser un país dictatorial, deja de ser un país autoritario y todos descubrimos la democracia, ¿no? Casi como una especie de momento, bueno, como una hora cero en la que todo cambia de un día para el otro. Y la verdad es que nuestra idea era mostrar que eso no fue así, que los procesos sociales y culturales son procesos que tienen otros tiempos y que así como en el 83 empezaron a cambiar muchas cosas antes de la llegada de la democracia en diciembre o la llegada del gobierno radical, empezaron a cambiar muchas cosas antes, otras muchas cosas cambiaron mucho más lento después de las elecciones y después del inicio de la democracia. Y una de esas cosas que cambiaron mucho más lento es que tiene que ver con algo que vengo diciendo desde que comenzamos la conversación, y es que la crítica a la represión, el descubrimiento de los derechos humanos, la aceptación de los organismos de derechos humanos, etcétera, fueron procesos muy paulatinos, que no alcanzó con saber que la dictadura había desaparecido personas, que esas personas habían sido asesinadas, que se habían apropiado de niños, etcétera. Eso no alcanza de un día para otro para cambiar el relato o la explicación de qué es lo que había sucedido en la Argentina. Que ese proceso fue mucho más lento, fue mucho más progresivo, y que ese proceso va a terminar de cuajar y de tomar forma en los años siguientes, es decir, con la mayor movilización de los organismos de derechos humanos, con la aceptación de lo que los organismos estaban diciendo, con el descubrimiento de que era cierto lo que los organismos decían, con el impacto de Nunca Más, con el impacto del juicio de las juntas. Es muy progresivamente que ese discurso sobre la subversión y sobre la guerra antisubversiva y sobre la idea de la guerra en general va a ir cambiando. Que no cambia con la llegada de la democracia, ¿no? Que durante mucho tiempo, aún con la democracia plenamente instalada y con el juicio de las juntas en proceso, una buena parte de la población piensa que lo que sucedió fue una guerra, que la responsabilidad fue de la subversión y que en todo caso las Fuerzas Armadas vinieron a pacificar el país y tal vez cometieron algún exceso, ¿no es cierto? Entonces, con la idea de hora cero nos referíamos a pensar como hay ciertas maneras de entender lo que había sucedido que perduraron durante mucho tiempo y tardaron mucho en cambiar, ¿no? Esta pregunta que le voy a hacer ahora Sí. tiene raíz en la película 1985, A ver. cuando ponen la imagen de Trócoli, Claro. que habla bueno, de los subversivos, del ejército, y que bueno, ahí la mujer que hace de la esposa de Estracera dice, este está con los milicos. Ahora, a 7 años y medio del 7 años, sí, 7 años y medio del golpe, el recuerdo de la subversión todavía estaba muy, muy fresco también. Absolutamente, claro que sí. Entonces, la pregunta es la siguiente. A esos 7 años y medio, ¿cuál es la imagen de los militares, de los subversivos y el rol de los derechos humanos en este torbellino de cosas que se juntaban? Bueno, a ver, yo creo que tiene que ver con lo que mencionaba hace un momento, ¿no es cierto? Es decir, todo esto que había sido la base de legitimidad y de consenso del régimen dictatorial, la idea de la subversión, de la lucha antisubversiva, y de que los derechos humanos además eran otra forma de la subversión, no había cambiado demasiado, o estaba empezando a cambiar muy lentamente, ¿no? Entonces, por eso hablamos de una continuidad larga y de cambios mucho más largos en el tiempo. Y entonces, después de la dictadura,
esto va a empezar a moverse muy despacito, pero tan despacito que, como bien decís, Elías, dentro del propio régimen alfonsinista, dentro del propio gobierno radical, hay actores que sostienen todavía la idea de que los subversivos fueron responsables de lo que pasó. ¿No es cierto? Que los subversivos fueron los que iniciaron la agresión a la cual respondió las Fuerzas Armadas. Y que las madres de Plaza de Mayo, las abuelas, etcétera, son las familiares de los subversivos, ¿no es cierto? Y que por lo tanto son parte de esa subversión. Entonces, esto es interesante recuperarlo porque si no recordamos el alfonsinismo como el nunca más y los derechos humanos o el nunca más y el juicio de las juntas, cuando el alfonsinismo fue un momento y con una diversidad de actores en sentidos muy distintos y con mucha tensión política sobre estas cuestiones. Lo que pasa es que, claro, a la memoria social, 40 años después, pasan los grandes hitos, ¿no? La condena de las juntas, etcétera, etcétera. Pero hay que recordar que incluso el juicio a las juntas, y ahora seguramente lo vamos a mencionar, incluso el juicio a las juntas se hizo con un nivel de presión militar contra el juicio y de amenazas, y esto aparece en la película con mucha claridad, muy grande. Entonces, hay ahí también una enorme tensión a la que se estaba enfrentando el gobierno radical con las decisiones que había tomado sobre política de derechos humanos, ¿no? Es decir, es difícil decir esto ahora desde el contexto actual también de crítica a los derechos humanos, pero la legitimidad que los derechos humanos adquirieron en la Argentina en los años 90, incluso en la lucha contra el indulto, y en los años 2000 en adelante, fue un proceso justamente de esas décadas, no es un proceso de los años 80. Entonces, el alfonsinismo o el radicalismo es el momento en que se están generando estos nuevos escenarios de apoyo a los derechos humanos, de revalorización de ese discurso, en buena medida porque ahí lo que sucede es lo vamos a decir con una imagen que es la sociedad argentina abre los ojos, como si antes no lo hubiera sabido, pero en todo caso abre los ojos a la atrocidad de lo que había sucedido. Y es ese abrir los ojos de algo que no se quiso ver antes, no que no fuera visible, ese abrir los ojos es lo que va en buena medida a empezar a generar ese consenso en favor de los derechos humanos que cuaja masivamente en la segunda parte de los años 90 y en los años 2000, ¿no es cierto? Por eso estos años de transición son parte de un proceso. Yo insisto en la idea del proceso, ¿no? Las cosas paulatinas. Sí, incluso que pasaban 2 minutos a la medianoche y sin sonido. Claro, efectivamente. Bueno, esta decisión de pasar el juicio sin sonido, o sea, hay dos decisiones ahí que son interesantes para pensar históricamente. Por un lado, en el juicio de la Junta se hace a partir de 800 testimonios que habían sido tomados de lo investigado por la CONADEP en el 84. Cuando se citan a las personas a declarar, muchos de los cuales eran sobrevivientes de centros clandestinos, se les pide que no hagan referencia a su militancia política previa. Es decir, que son juzgados como víctimas ultrajadas en su cuerpo, en su condición vital, pero no como militantes políticos. Y esto tiene que ver con algo que después se va a decir muy ampliamente, que es la idea de la víctima inocente, ¿no es cierto? Ahora, esta primera decisión va de la mano de la segunda decisión, que es lo que mencionas, Elías, de no proyectar el juicio, no transmitir el juicio con sonido y solo dar a conocer determinados pasajes publicados en la prensa, en el famoso diario de las juntas, etc. Pero esto no son decisiones políticas que tienen que ver con la percepción del malestar y de la tensión política y social que todo eso estaba generando. Es decir, el juicio de las juntas no se hace sobre una sociedad que está absolutamente convencida y de acuerdo sobre la responsabilidad militar y que solo espera que se haga justicia sobre esos militares. Se hace sobre una sociedad enormemente tensa, atravesada por esto, y muy especialmente sobre una sociedad donde las Fuerzas Armadas tienen un profundo malestar sobre lo que está sucediendo. O sea, acá hay un peligro muy concreto y muy real, que es la desestabilización militar porque se está llevando adelante estas políticas. Entonces, los militares están presionando, y es lo que va a pasar después con los levantamientos carapintadas de los años siguientes, están presionando y con un profundo malestar por lo que está sucediendo. Entonces, las decisiones que se toman con relación al juicio tienen que ver con
no agrandar ese malestar, con no generar tensiones mayores. Y por otro lado, con una convicción, y esto también hay que decirlo, de muchos actores de la época, favorables a la justicia, favorables a la investigación, pero que estaban totalmente convencidos o que seguían convencidos de la responsabilidad de la subversión. Y es algo de lo que aparece en la película 1985. Es decir, no es que todos los actores estaban convencidos de que se habían cometido atrocidades que había que juzgar. Sí, se habían cometido atrocidades que había que juzgar, pero la gran parte de los actores de la época seguía pensando, los actores del gobierno y de la justicia, seguían pensando que la subversión tenía responsabilidad en lo que había sucedido. Entonces, es lo que llamamos la teoría de los dos demonios, ¿no? La responsabilidad de la subversión, la responsabilidad de las Fuerzas Armadas. Entonces, la manera en la que se gesta el juicio, las decisiones vinculadas al juicio tienen que ver con todas estas, con la presión militar y con todas estas concepciones de época sobre lo que había sucedido, ¿no? Los medios de comunicación, la opinión pública y, digamos, los discursos en general, ¿cómo cambian en esta época? Si es que cambian. Bueno, a ver, ese es parte de lo que venimos comentando, ¿no? Es decir, los medios de comunicación en la opinión pública, todos los medios, es más difícil de medir la opinión pública, habían empezado a cambiar fuertemente su discurso desde el final de la dictadura. Habían empezado a tener un discurso muy duro con la dictadura, muy crítico con las Fuerzas Armadas, sobre todo en los planos vinculados a la economía, al fracaso político, a la corrupción, a la guerra de Malvinas, y más lentamente, pero de manera muy visible, sobre la represión, ¿no? Es decir, es hacia el final de la dictadura que empieza a aparecer la idea de, bueno, la represión estuvo mal, pero hubo excesos, etcétera, etcétera. Empieza a aparecer la idea de los derechos humanos como noción en sí misma en la prensa. Entonces, hay un proceso paulatino, diría yo, para no ser demasiado concesiva, de acomodamiento y de reacomodamiento de la prensa al nuevo escenario. El mismo reacomodamiento que hace la justicia, ¿eh? O sea, la justicia acompaña la dictadura durante la mayoría del régimen y empieza a cambiar y a ser bastante más intolerante o demandante con el régimen hacia el final. Lo mismo sucede con los medios, ¿no? Hay ahí un acomodamiento al calor de los tiempos, vamos a decir así. Lo que es interesante es que en el año 84 y 85, efectivamente los medios empiezan a visibilizar muy fuertemente la cuestión de la represión, de las violaciones a los derechos humanos, un poco a tono con el aire alfonsinista, pero también lo que justamente se ve muy claramente en ese momento es la tensión entre distintos discursos, ¿no? Es decir, así como durante la dictadura impera el discurso sobre la lucha antisubversiva y la condena a la subversión, y después, por ejemplo, en los años 2000, impera el discurso de condena de las violaciones a los derechos humanos y hablar de terrorismo de Estado o dictadura cívico-militar, durante los primeros años 80 del alfonsinismo lo que hay es esta tensión entre discursos distintos que conviven, ¿no? Discursos que están cambiando y en los que conviven las viejas lecturas de la época dictatorial con las lecturas que van a ir creciendo después. Entonces, todo esto convive en ese magma. Y la última cosa interesante sobre los medios y la opinión pública, digamos, en este sentido yo lo diría así, relatos no estabilizados sobre lo que pasó. Entonces conviven un montón de lecturas distintas. Hay un fenómeno exclusivamente de la prensa que es muy interesante, que ha estudiado Claudia Feld, que es lo que se llama el show del horror. Si en el momento en que, en pleno pasaje entre el gobierno dictatorial y Alfonsín, hacia el verano del año 84, hay toda una explosión en la cual los medios empiezan a mostrar los horrores de la represión, ¿no? Y entonces entrevistan a represores y hacen fotos fraguadas de cómo sería arrojar un cuerpo al mar desde la altura o cómo se torturó gente, etcétera. Todo en un tono enormemente sensacionalista, escabroso, amarillista, que tiene que ver con visibilizar, pero no necesariamente con condenar. Es más, insisto, hay algo del sensacionalismo, descubrimiento del horror, que una condena real de todo eso. Pero sí es cierto que en ese proceso del show del horror completamente macabro, también eso igual contribuyó a visibilizar algo de lo que había pasado, ¿no? Y ahí es un rol muy particular que van a tener los medios en el año 84. Algo ya, lo que le voy a preguntar ahora, algo ya hablamos. El tema de los desaparecidos
Pero el tema de los desaparecidos para el gobierno. Ujú. ¿Cómo el gobierno lleva adelante, digamos, esta política y referido no solamente a los desaparecidos, sino en su enfoque hacia el juicio a las juntas? Bien, a ver, esto es interesante porque lo primero que yo señalaría es que, así como antes decíamos, no existía un gran consenso entre los actores políticos importantes, ni en los partidos políticos, etcétera, ni en el sindicalismo, ni en la justicia, ni en los medios de comunicación, por investigar ni juzgar lo que había sucedido con las violaciones de los derechos humanos en el último tiempo de la dictadura. Es decir, esa idea, ese proyecto aparece como un proyecto muy minoritario y muy acotado. Por supuesto, los organismos de derechos humanos, de los partidos políticos de izquierda, que eran minoritarios, y dentro de las fuerzas más mayoritarias aparece como una idea y un proyecto del sector alfonsinista. Y digo del sector alfonsinista porque ni siquiera era un proyecto del Partido Radical, era un proyecto de la línea alfonsinista. Entonces, en este punto, el alfonsinismo está bastante solo al comienzo o hacia el final de la dictadura, y tampoco va a ser un proyecto que abrace todo el radicalismo cuando Alfonsín gane las elecciones. Recordemos, como dijimos, que Trócoli tenía un discurso completamente más cercano a las Fuerzas Armadas que al propio Alfonsín, ¿no? Entonces, en esta tensión, el alfonsinismo va a ser partidario de alguna forma de justicia, pero acotada. Es decir, no se trata de juzgar todas las responsabilidades de los participantes en la represión, sino de alguna forma de justicia limitada que tenga un que tenga un efecto de castigo ejemplar para toda la sociedad argentina, mostrando aquello que no puede volver a repetirse o hacerse. Entonces, en esta estrategia de Alfonsín, el juicio a las juntas aparece como la concreción de esto. En un primer momento, Alfonsín propone esta idea de un juicio ejemplar, pero lo primero que intenta, y en buena medida porque sabe perfectamente, y era parte de toda la preocupación social de la época, el riesgo de un nuevo golpe de Estado. Aquí abro un paréntesis. Nosotros, claro, 40 años después nos hemos olvidado, pero para una Argentina en el 83-84, la idea de que el gobierno de Alfonsín no iba a durar y que iba a haber un golpe de Estado 6 meses después era casi una obviedad, en el sentido de que la Argentina venía de 50 años de golpes de Estado. Entonces, ¿por qué Alfonsín, que además pretendía juzgar a los militares, iba a durar en el poder? Era más probable que lo derrocaran o que hubiera alguna gran intentona militar a que Alfonsín perdurara en el poder. Entonces, este riesgo, esta preocupación por la inestabilidad política era un elemento absolutamente presente en la vida política argentina de esos primeros años de la democracia. Entonces, la estrategia de Alfonsín de juzgar estaba reñida o estaba en tensión con esta preocupación de un golpe de Estado o de la inestabilidad militar, o de no generar tanto malestar en las Fuerzas Armadas que se transformara en una verdadera amenaza para la estabilidad democrática. Entonces, en esta lógica, la estrategia de Alfonsín de juzgar, de hacer un juicio ejemplar pero limitado, cuando Alfonsín gana, va a tener una ligera variación, pero nada menor, y es que Alfonsín va a pedirle al Consejo Superior de las Fuerzas Armadas, lo que se llama el CONSUFA, que se juzguen a sí mismos. Es decir, en vez de generar un juicio en el cual la justicia civil juzgue las aberraciones militares, le pide a la justicia militar que juzgue a sus propios hombres. Claro, es como mínimo ingenua la estrategia, en el sentido de que el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas lo que va a hacer muy rápidamente es decir, las Fuerzas Armadas actuaron en función de las órdenes recibidas, lo que se hizo está bien, no hay responsabilidades que juzgar. Y obviamente el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas absuelve a las propias jerarquías militares. Acto seguido, es el Poder Judicial el que decide tomar la causa e iniciar lo que va a ser conocido después como el juicio a las juntas, ¿no? Un paréntesis, este pasaje interno, que no es menor, que es importante para entender la estrategia de Alfonsín, es lo que está muy dibujado en la película 1985, ¿no es cierto? Pero que sin este cambio de estrategia de Alfonsín no se entiende. Entonces, efectivamente ahí lo que hay es un reacomodamiento de Alfonsín, una lectura política de lo que se puede, lo que no se puede hacer, una toma de decisiones,
Y después, algo que es una decisión de la justicia. Es decir, cuando es la justicia, no Alfonsín, la que decide tomar la causa que él con SUFA no resuelve e iniciar el juicio, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay toda lo podemos llamar una contingencia histórica de una serie de acontecimientos que se encadenan, de relaciones de fuerzas que sean de una manera o de otra, etcétera, que intervienen para que el proceso se produzca de esta manera. Lo que quiero decir es que no hay acá algo limpio, no hay. En 1983, unos partidos políticos dispuestos a investigar y juzgar, Alfonsín llega, arma el juicio y lo juzga. O sea, no es limpio en ese sentido el proceso histórico. Siempre estuvo sujeto a idas y vueltas, tensiones, preocupaciones, actores que hacen cosas que no se esperan que sucedan, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y tiene que ver también, a mí me parece que es importante señalar esto porque tiene que ver con entender que por más grave que haya sido la represión, que haya sido podido juzgar, que haya podido ser investigada y juzgada, tiene que ver con decisiones políticas, con acuerdos políticos y con posibilidades. Para dar otro ejemplo, si las Fuerzas Armadas hubieran salido un poco menos debilitadas, un poco menos derrotadas de la dictadura, no habría habido juicio. Entonces, los juicios en la investigación no tienen que ver con la gravedad de lo sucedido, tienen que ver con condiciones políticas de posibilidad para que las cosas sucedan, ¿no? Y me parece importante para no idealizar parte de la relación de la sociedad argentina con los derechos humanos o con los organismos de derechos humanos en general, ¿no? Y bueno, vamos con la última. ¿Y el ejército en todo este proceso del 83 al 85? ¿Qué va pasando hacia adentro? Bueno, a ver, es también parte de lo que hemos venido diciendo. El ejército está absolutamente, el primer dato es que el ejército sale, o las Fuerzas Armadas en general, salen muy, muy debilitadas del final de la dictadura. Y esto, a mi gusto, es algo que no se enfatiza lo suficiente, porque si las Fuerzas Armadas no hubieran salido tan derrotadas por el fracaso de la dictadura, por el efecto de la represión, por el fracaso en la guerra de Malvinas, si no hubieran salido tan cuestionadas socialmente y tan fragmentadas internamente, hubieran tenido otro poder y por lo tanto otra capacidad de presión o de limitar el proceso de investigación en justicia. Todo ese proceso de investigación en justicia es posible porque las Fuerzas Armadas salen derrotadas. La mejor manera de entender esto es comparar con Brasil, Uruguay o Chile. En esos tres países no hubo procesos inmediatos de justicia o no los hubo nunca, justamente porque las Fuerzas Armadas no salen derrotadas de las dictaduras. En el caso argentino, esa derrota de las Fuerzas Armadas es la que va a permitir, la que va a generar las posibilidades para que el gobierno radical investigue y juzgue. Entonces, los primeros años de la democracia son la continuación de ese proceso de derrota, ¿no? Y ese proceso de fragmentación y debilitamiento interno muy grande. Lo cual no va a impedir de ninguna manera que presionen sobre el sistema político para evitar el proceso de justicia, ¿no es cierto? Esto que decíamos, las permanentes amenazas durante el juicio de las juntas en el año 85 y después, por supuesto, todos los levantamientos militares que van a venir en los años siguientes. La tercera cosa que sí agregaría es que acá el gobierno radical no va a ser un actor pasivo sobre esto, en el sentido de que una de las preocupaciones de Alfonsín va a ser pasar a las Fuerzas Armadas a control civil, es decir, desarmar todos los mecanismos que en el pasado habían sido mecanismos de poder militar. Entonces, por ejemplo, por supuesto, va a descabezar las cúpulas de las Fuerzas Armadas, va a poner la fabricación en las empresas militares bajo control civil, lo mismo las Fuerzas Armadas en su conjunto. Es decir, toda una serie de mecanismos que permitan debilitar a las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, la caída salarial en los ingresos de las Fuerzas Armadas para esta época. Toda una serie de mecanismos de distinto orden que tienen que ver con debilitar a las Fuerzas Armadas y con sacarles poder político. Es decir, pasarlas nuevamente a una función estrictamente profesional, ¿no? Que por supuesto es un proceso de muy largo plazo que se siguió en los regímenes siguientes, en los gobiernos siguientes. Pero en todo caso, hay una preocupación ahí del gobierno de revertir todos aquellos elementos que en el pasado dieron poder político a las Fuerzas Armadas, ¿no? Y vuelvo a decir, ponerlas bajo control militar. Una de las piezas fundamentales de esto va a ser
más tarde, en el año 88, cuando, con la ley que va a prohibir toda intervención de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior, ¿no? Todo tiene que ver con esto, vuelvo a decirlo, desarmar los elementos de poder e intervención securitaria de las Fuerzas Armadas a lo largo de todo el siglo XX, ¿no? Y eso ese proceso se va a empezar con el alfonsinismo. Ha sido una charla clara. Bueno, me alegro, espero que se haya entendido, porque son procesos muy complejos y con muchas aristas para explicar. Es que fue un proceso muy bisagra en la Sí. historia argentina. Y digamos el proceso inicial de la vuelta a la democracia y bueno, ya estamos a un poquito menos de 10 años del medio siglo de ese. Totalmente. Es que si uno lo piensa a la distancia, realmente la dictadura y la manera en la que se dio la transición a la democracia cambiaron la historia argentina. Es decir, fueron esos elementos los que permitieron los 40 años de democracia que tuvimos después, con sus luces y sus sombras, pero fue justamente la manera en la que se dio la transición la que habilitó todo lo que vino después, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, Marina, 1.000.000 de gracias nuevamente. Por favor, Elías, un placer y gracias por la invitación. No, por favor, gracias por estar con nosotros. Y a ustedes los veo en 7 días. Chao. La esperanza revive en las canciones de acero, un legado eterno grabado en el sendero. Nuestro chanto es un canto en el campo de batalla, cada golpe resuena en el alma que estalla. De las cenizas se alza un himno de libertad. Es la fuerza de un pueblo.